Bienvenidos a Estación Quilpué. Este es un proyecto documental para Radio Centenario, financiado con el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional de Valparaíso. Son tres especialmente las historias que se entrelazan en los cimientos de los edificios prearmados de la KPD. Se trata de una fábrica, la sigla KPD está en ruso, significa construcción de grandes paneles, una fábrica que se ubicó en Belloto Norte, donde hoy se encuentra la fábrica NOP. De hecho, hasta el día de hoy, si uno se fija con cuidado, puede darse cuenta que todavía está grabado en el borde, a la entrada de NOP, con letras de bronce que fueron pintadas del color de la pared, la antigua placa conmemorativa de la fábrica KPD. ¿Y por qué conmemorativa? Bueno, porque la fábrica fue donada a Chile por la Unión Soviética en los años 70, en 1971, a raíz de un terremoto. Pero este no es el terremoto que comienza esta historia. Para comenzar esta historia tenemos que irnos aún más atrás, al terremoto de 1906 en Valparaíso. La historia de la vivienda social en Chile parte con el gran terremoto de Valparaíso. El terremoto de 1906 destruyó gran parte de Valparaíso y fue muy importante, como vimos en el capítulo sobre la fábrica Carosi, en la migración no del campo a la ciudad, sino de la costa del litoral hacia el interior a comienzos del siglo XX. Es por eso que dentro de este fenómeno que ocurrió con el terremoto, se agravó y se agudizó un amplio déficit de viviendas que existía en el momento. Eso llevó al gobierno a dictar una ley, porque en Chile todo se resuelve con leyes. La ley 1838, en febrero de 1906, que en sus artículos 13 y 14 establecía lo que se llama una vivienda salubre. ¿Para qué? Para contraponerla con las viviendas insalubres. En ese tiempo la cuestión social se desarrollaba en conventillos, por ejemplo, que simplemente no tenían condiciones de salubridad y de higiene suficientes y mínimas para que pudiera uno desarrollar tranquilamente su vida. Y para fomentar este tipo de construcciones, esta ley hizo varias cosas. Partió permitiendo que empresas pudieran descontar impuestos y además entregarles agua de empresas sanitarias fiscales de forma gratuita, a cambio de que construyeran equipamiento para sus trabajadores que cumpliera con las condiciones para ser consideradas viviendas higiénicas. Y con esto, evidentemente, las empresas descontaban impuestos y utilizaban agua. La historia de la vivienda social en Chile es una historia que fue siendo forjada también a través de sangre y fuego, como lo fue la historia de la Carosi. Y aquí, estas dos fábricas se relacionan. La fábrica Carosi fue responsable de gran parte de las poblaciones históricas de Quilpué. No solamente las que fueron construidas por la fábrica, sino que también, y muy principalmente, las poblaciones construidas por obreros, bajo el alero de la organización de la fábrica Carosi. Y aquí es donde conectamos toda esta historia social que termina decantando en la KPD. Ese es un modelo que se instaló prácticamente en todo Chile. Aquí en la región, yo diría que la fábrica refinería de azúcar de Viña, la CRAF, que era una empresa grande de la región, fue la más avanzada en ese sentido, construyó varias poblaciones. En Viña del Mar, la población Tito, la población Riesco, la misma población que estaba dentro de la fábrica, que le llamaban la Ciudadela. Y en Quilpué también se generó ese incentivo. Las casas que hoy día es posible encontrar todavía en pie son las que están ubicadas en calle Covadonga, con Lautaro, aproximadamente cerca del hospital, que eran las casas que se construyeron para los obreros y empleados. Hay varias experiencias. La iniciativa más importante de vivienda es la que constituyeron los mismos trabajadores. Bueno, dentro de la historia de lo que es la vivienda social, hay iniciativas que provienen del mundo de la empresa, de la industria, política de bienestar, pero también yo diría que en Quilpué las más importantes son las que vienen del mundo de los trabajadores organizados. La población del esfuerzo, por ejemplo, de Quilpué, o la población Enrique Vigan, que está cerca del hospital, son tal vez las iniciativas de vivienda más importantes, pero que surgen del mundo de los trabajadores. Ni siquiera yo creo que surgen del mundo sindical. Yo creo que surgen, digamos, de organización de trabajadores, algunos de ellos vinculados a las iglesias, fueron muchos de ellos también estimulados por movimientos sociales, institucionales, lo que podríamos llamar las ONG de la época. Caritas Chile, por ejemplo, que apoyó técnicamente a los pobladores, a los actuales pobladores de Enrique Vigan, que eran trabajadores de la fábrica Carosi,
y que construyeron sus casas según un modelo técnico, pero lo hicieron ellos mismos, con sus propias manos. Y la empresa les dio algún tipo de beneficio económico, algún apoyo, algún estímulo, pero nada que pudiera ser relevante para decir que es una población de la fábrica. Con el pasar del tiempo, las políticas de viviendas sociales fueron tomando cada vez más protagonismo del Estado, y ahí es cuando llegamos a los años 70. Y quizá este es el lugar donde de mejor manera se desarrollaron las ideas de bienestar, de confort y de dignidad de las personas que de alguna u otra manera no tenían acceso por su recurso económico a una vivienda digna. El presidente Allende decidió, como una forma de apoyar a la región de Valparaíso, él había sido senador de Valparaíso antes de ser presidente, le pidió a la Corfo buscar un terreno en la quinta región y se propuso el sector de Belloto Norte. En ese lugar, en el noviembre de 1971, se fundó y se inauguró la fábrica KPD. Y el año 72 se empezó a levantar este barrio. Y justamente coincide con la donación por el tema del terremoto de 1971, que la KPD viene a ser la última de las grandes instituciones generadas por el Estado en la Corporación de la Vivienda, que después fue reemplazada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo en dictadura, y que se encargó de generar estos edificios prefabricados que se instalaron en gran parte de nuestra región y del país. En particular aquí en Quilpué, en Belloto Sur, se conservan todavía algunos ejemplares. Los edificios KPD generaron una solución habitacional amplia, de hormigón armado, básicamente búnkers de construcción, y que trajeron la tecnología soviética que se estaba utilizando, pero que no era originalmente soviética, sino que se trataba de un diseño francés. Es un modelo de fabricación que surgió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue tomada por los soviéticos, fue readaptada, era un modelo francés de reconstrucción de las grandes capitales europeas bombardeadas y destruidas por la guerra, y fue adaptada por los rusos y llevada a un nivel de industrialización máximo. Los soviéticos llegaron en algún momento a tener casi déficit cero de viviendas, construyeron en toda Siberia ciudades completas. Este es un modelo de prefabricación, tiene una tipología, pero existieron muchos otros modelos, hasta rascacielos construidos con el sistema de paneles, la prefabricación. Y bueno, cuando asumió el presidente Allende, en Chile había 600.000 viviendas de déficit. Por lo tanto, la ayuda internacional que llegó de varios niveles, digamos, y uno de ellos fue el del gobierno soviético, y que donó esta fábrica. Es una donación de fábrica que al principio no fue muy bien recibida por los arquitectos chilenos, porque la tradición de la vivienda chilena no era la prefabricación. Y bueno, como era un regalo, se aceptó y se adaptaron de alguna manera también algunos tipos de paneles para la realidad chilena, porque obviamente los rusos tenían condiciones geográficas y ambientales muy distintas. La segunda de las historias que están entretejidas en estos cubos de cemento que constituyen las KPD tiene que ver con el ascenso y la emergencia de la fuerza laboral femenina, no solamente en Chile, sino que en América Latina, porque somos un continente que afortunadamente no vivió las dos guerras mundiales, pero que por lo mismo no tuvo un proceso en el que tuviera que entrar la fuerza laboral femenina al proceso industrial. Además, estamos hablando de países como el nuestro que aún no se industrializaban hasta los años 40. Por lo tanto, aunque había una emergente fuerza laboral industrial, mayormente era masculina. Los operadores eran masculinos y especialmente las labores pesadas eran estereotípicamente entregadas al género masculino. Habría que decir que KPD fue una de las primeras fábricas que en su trabajo industrial puso a las mujeres, digamos, en primera línea. Y es en este contexto que la KPD trae un cambio de lógica, un cambio de mirada, porque los rusos venían desde el escenario de la posguerra, donde la mujer efectivamente había tomado su nivel de trabajo en la fábrica y había adquirido un puesto que ya no le podía ser arrebatado. Así que esa tradición también llegó acá en labores bien especiales, y en particular en el manejo de las grúas. Según la concepción de los soviéticos de la época, las mujeres eran mucho mejores que los hombres para manejar grúas con paneles pesados. Tenían una destreza y precisión que pocos hombres rusos lograban. Y cuando trajeron la fábrica KPD, también se encargaron de instruir a mujeres chilenas para que se encargaran de operar grúas. Y ellas fueron las primeras mujeres operadoras de maquinaria pesada en nuestro país.
Ahora viene la historia quizás más divertida, más interesante, de la KPD. Una historia que todavía guardan sus muros, que fueron en algún momento intervenidos en el corazón de la Guerra Fría. Porque hemos dicho durante este documental que todas las cosas que pasaron en el mundo pasaron en Chile y pasaron en Quilpué. Y la historia que les voy a contar pasó en Belloto Sur, específicamente. Pero todos sabemos que en la Guerra Fría existían amplias redes de espionaje. Las más grandes eran la CIA, la Central de Inteligencia Americana por parte de los estadounidenses, que trataba de espiar a los soviéticos y a todos sus aliados. Y también por otra parte estaba la KGB, el aparato estatal de inteligencia soviético, que en nombre de la madre Rusia se encargaba de velar por la inteligencia del bloque comunista. Y cuando fue donada la fábrica KPD vino una delegación de personal soviético. Dentro de él había espías, personajes que vinieron a documentar lo que ocurría y cuál era la incidencia de la CIA en Chile. Según nos cuentan las voces acalladas de la historia, estos espías soviéticos desde el Belloto reportaron que el gobierno de Allende iba a caer y que esto era inminente. En esta fábrica no solamente entraron materiales, no solamente entraron estructuras, sino también entraron profesionales, entró personal soviético a trabajar acá. Y los servicios de inteligencia norteamericanos que también existían en Chile a través de otras empresas como la Ford, la Chevrolet, etcétera, otras, la United Trading Company, también fueron sorprendidos con el ingreso de agentes soviéticos a través de esta fábrica KPD. Pero se hizo en el marco también de lo que era normal en esa época, digamos, de tener junto con los profesionales, ingenieros, arquitectos, también algunos traductores, por ejemplo, que cumplían funciones de inteligencia. ¿Sobre qué cosa? Sobre información privilegiada desde dentro del país. Esto quedó muy en evidencia cuando la Unión Soviética le quita el apoyo económico al presidente Allende, ya a fin del 72, por las informaciones que venían desde dentro. Ya el Comité Central del Partido Comunista y la KGB recomendaban no apoyar al presidente Allende porque era inminente su fracaso y su caída. Y esa información de inteligencia la obtenían de cuadros soviéticos que estaban trabajando dentro de Chile, y particularmente algunos de ellos en la fábrica KPD. Militares que venían con roles de traductor acá. Gente muy valiosa que está viva todavía y que yo en lo personal tengo amistad con algunos de ellos y me han enviado fotos, y también he podido evidenciar, digamos, que al momento de estar acá eran oficiales del Ejército Rojo. Así que una historia muy interesante, porque después de la dictadura fueron denunciados, pero era evidente también que no solamente los soviéticos tenían eso, sino que hubo agentes militares norteamericanos dirigiendo prácticamente las operaciones del golpe. Así que es una historia que nos tocó vivir en Chile, y particularmente nos tocó vivir a los quilpueínos, que eso es muy interesante. O sea, si hubo un lugar donde la Guerra Fría se vivió directamente, fue en Quilpué, en el sector de Belloto Sur y en el sector de Belloto Norte. Cosa que es algo muy interesante, y es un elemento, yo creo, de la historia social y política que se oculta. No fue esta la única historia de espionaje de la Guerra Fría relacionada con nuestro valle. Existe en la memoria perdida de algunos antiguos marineros la historia de la batalla del Marga, un conflicto en el que habrían existido submarinos peruanos y soviéticos tratando de espiar el ejercicio unido UNITAS del gobierno de Augusto Pinochet con, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos y sus aliados en la región. En el contexto de este gran ejercicio, Perú, un aliado de la Unión Soviética, habría acompañado a un submarino ruso hasta las mismas costas de Reñaca. Los habrían detectado. Cargas de profundidad habrían sido lanzadas por todo el puerto, y después, misteriosos trabajos de buzos submarinos habrían tapado con una lona de metal los restos de quizás qué nave enterrada en las costas de Reñaca. Otra de las historias de espionaje de las que quizás nunca sabremos con certeza quiénes participaron y qué hicieron, porque es una historia de misterio como todas las historias de espías, pero pasó aquí, pasó en Quilpué. El golpe militar sorprende a KPD en su arranque. Yo diría que desde que la fábrica quedó completamente montada pasaron un par de meses y el golpe vino y las obras se detuvieron, la fábrica fue intervenida.
Bueno, mucha gente fue despedida, hay algunos desaparecidos, por lo menos se contabilizan directamente como trabajadores de la fábrica, 5 detenidos desaparecidos, entre el periodo 73 y 76 aproximadamente. Y la fábrica continuó con una dirección militar, en este caso naval, desarrollando y completando el proyecto de edificios. Por ejemplo, este lugar de Belloto Sur se terminó de construir posterior al golpe. Estas casas fueron entregadas como el año 77 finalmente. La historia muestra que así como en Chile fueron desechadas estas opciones de industrialización de vivienda, en la Unión Soviética, que hoy día Rusia y otros países, digamos, después que se desarmó, esas fábricas siguen funcionando, pero privatizadas obviamente, no son del Estado. Lo cual indica que la prefabricación es posible, mejorando, por ejemplo, los elementos económicos. Obviamente esto era concreto armado, digamos, estos edificios son unos búnkeres. Pero hay otro tipo de prefabricación, porque hay materiales mucho más livianos. Hace poco, cuando partió la pandemia, todos vimos como los chinos en un mes levantaron un hospital completo a puro panel. Por lo tanto, la prefabricación es importante todavía en el mundo y obviamente puede existir una otra KPD con modelos mucho más modernos, con organización un poco más ejecutiva y con materiales, digamos, más acordes también con los conocimientos científicos y técnicos que el mundo ha tenido. La historia de Quilpué, la historia del siglo XX y su huella en nuestra comuna tiene mucho que ver con el patrimonio que hemos ido preservando, y podemos ver que estos edificios, en particular en Belloto Sur, donde fuimos a grabar este documental sobre la KPD, están siendo recuperados y conservados. Esto nos hace preguntarnos qué es lo que queda hacia el futuro y, por supuesto, cuál va a ser la puesta en valor que vamos a hacer de esta historia. ¿Vamos a recordar solamente la arquitectura, los premios en la Bienal, la gran proeza de generar estos edificios en términos técnicos? ¿O vamos a rescatar la historia de los movimientos de obreros y trabajadoras, de miles y miles de quilpueínos y quilpueínas que construyeron esta ciudad y construyeron esta historia? ¿Cuál de los dos lados queremos preservar? ¿Cuál queremos poner en valor? De nosotros depende cómo escribimos el futuro, pero también tenemos que aprender a poner un buen ojo en el pasado. Esto es Estación Quilpué.